Óscar Puente, el ministro de Transportes, pierde los nervios como si le hubieran pillado con las manos en la masa, todo porque una senadora del PP, Ana Beltrán, le soltó una pregunta en el Pleno del Senado el 12 de marzo de 2025 que lo dejó con el culo al aire. ¿El tema? Las famosas señoritas de compañía de José Luis Ábalos, ese exministro socialista que parece haber convertido el Ministerio de Transportes en un club privado de enchufes y favores. Según Periodista Digital, Puente se puso como loco, y no es para menos, porque este escándalo es solo la punta del iceberg de un gobierno que lleva años pudriéndose bajo el mando de Sánchez. Así que agárrate, que esto va a ser un viaje largo, divertido y con mucha mala leche, porque lo que está pasando en España es de traca y alguien tiene que decirlo sin pelos en la lengua. Imagínate la escena, Pleno del Senado, todos con sus trajes caros y sus caras de póker, y de repente Ana Beltrán, esa senadora del PP que no se corta un pelo, se levanta y le suelta a Puente. ¿Considera lícito que los españoles tengan que pagar los deseos sexuales de algunos socialistas con señoritas de compañía? ¡Bum! La bomba estalla, y Puente, que ya tiene fama de tener la mecha corta, se pone rojo como un tomate y empieza a balbucear como si le hubieran pillado robando caramelos en una tienda. La senadora no se quedó en el titular, no, fue a degüello. Dijo que empresas públicas como Ineco o Traxatec fueron el escondite para enchufar a las amantes de Ábalos, con el único requisito de tener una relación con el exministro. Y mientras Beltrán disparaba con bala, Puente intentaba defenderse como podía, soltando que la pregunta era indecente y echando balones fuera con un ataque al PP que sonó más a pataleta que a argumento sólido. Pero, amigo, aquí no hay quien tape el sol con un dedo. El caso Ábalos es un escándalo que apesta y que pone en jaque a todo el gobierno de Sánchez. Vamos a darle un poco de contexto a este circo, porque esto no es un capítulo aislado, es parte de una serie de terror que lleva emitiéndose desde que Sánchez llegó al poder en 2018 con aquella moción de censura que parecía un golpe de teatro. José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, es el protagonista de una trama que mezcla corrupción, comisiones millonarias y ahora, un equipo de señoritas de compañía que supuestamente estaban a disposición de contratistas amigos. Según las investigaciones que han salido a la luz, Koldo García, el fiel escudero de Ábalos, manejaba una agenda con nombres de mujeres, algunas señaladas con apodos subidos de tono, y hasta alquiló 28 pisos Airbnb para citas de la trama mientras negociaban contratos públicos en plena pandemia. ¿Te lo imaginas? España confinada, la gente muriendo en hospitales, y estos tipos montando su propio after hours con dinero público. ¿Y Sánchez, dónde estaba? En la Moncloa, mirando para otro lado mientras su gobierno se convertía en un burdel político. Pero volvamos al Senado, porque lo de Puente merece un Óscar a la peor actuación en directo. Cuando Beltrán le apretó las tuercas con lo de las señoritas, el ministro no supo ni por dónde salir. En lugar de responder con datos o desmentir con pruebas, se lanzó a un contraataque patético, que lo diga el partido de los bolquetes de putas. Sí, amigo, intentó sacar trapos sucios del PP, hablando del caso Emarsa y unas traductoras rumanas que, según él, eran prostitutas contratadas por los populares. ¿En serio, Óscar? ¿Esa es tu defensa? Porque lo único que conseguiste fue parecer un niño pequeño diciendo tú más mientras el aula entera se ríe de ti. Y mientras Puente se hundía en su propio barro, Beltrán seguía clavando estacas. Los españoles no tienen por qué pagar los caprichos sexuales de Ábalos. Y tiene razón, porque si algo deja claro este escándalo es que el PSOE de Sánchez ha convertido las empresas públicas en un chiringuito para amigos, amantes y quien sea que les dé algo a cambio. Hablemos de Ábalos un rato, porque este hombre es el símbolo perfecto del desastre que es este gobierno. El exministro, que ahora está en el grupo mixto después de que el PSOE lo echara como a un perro, lleva meses en el ojo del huracán por el caso Koldo. ¿Qué es eso? Una trama de corrupción donde se pagaron comisiones millonarias por contratos de mascarillas chungas durante la pandemia, con Koldo como el cerebro y Ábalos como el supuesto jefe en la sombra. Pero ahora se suma este bombazo. Según OK Diario y otros medios, Koldo tenía un equipo de al menos 6 prostitutas brasileñas para entretener a empresarios que luego firmaban contratos con el ministerio. La Guardia Civil tiene la agenda de Koldo, con nombres, teléfonos y apodos que no dejan mucho a la imaginación. Y Ábalos, claro, dice que no sabe nada, que él solo pasaba por ahí.
¿Nos lo creemos? Porque yo no, y tú, que me estás escuchando, seguro que tampoco. Este tipo era el rey del ministerio, y ahora nos quieren vender que no se enteraba de lo que pasaba bajo su nariz. Y mientras Ábalos se hunde en su propio fango, Sánchez sigue en su burbuja, como si este escándalo no fuera con él. Pero, amigo, aquí todos sabemos que Sánchez es el gran titiritero de este circo. Lleva años pactando con lo peor de la política española para mantenerse en el poder. Bildu, ERC, Junts, Podemos, da igual quién, mientras le den votos. Y cuando las cosas se ponen feas, como con Ábalos, simplemente lo corta como una rama podrida y sigue sonriendo en las fotos. ¿Te acuerdas de cuando María Jesús Montero salió en Lo de Évole hace unos días diciendo que Bildu es un ejemplo de reconversión y que Puigdemont debería volver? Esa es la línea de este gobierno: blanquear a los radicales, perdonar a los separatistas y tapar la corrupción con cortinas de humo. Pero lo de Puente en el Senado es la prueba de que ya no saben ni cómo defenderse, porque cuando te pillan con las manos en la masa, lo único que te queda es gritar y patalear. Vamos a imaginarnos cómo fue ese momento en el Senado, porque tiene tela. Puente, con esa cara de mala leche que se le pone cuando lo acorralan, sentado en su escaño, sudando como si estuviera en un interrogatorio policial. Ana Beltrán, con esa calma de quien sabe que tiene la sartén por el mango, soltando la pregunta como si fuera una granada: ¿es lícito que los españoles paguen las amantes de Ábalos? Y el pleno entero conteniendo la respiración, porque todos sabían que venía una buena. Puente se levanta, intenta poner cara de dignidad, pero se le nota el nerviosismo en los ojos, y empieza a soltar esa réplica absurda sobre el PP y los bolquetes de putas. Los senadores del PP se ríen por lo bajo, los de Vox seguramente tomando notas para su próximo discurso, y los del PSOE mirando al suelo como diciendo: tierra, trágame. Fue un espectáculo lamentable, pero también un reflejo perfecto de cómo este gobierno se desmorona cuando le aprietan las tuercas. Y mientras Puente se hacía el digno, el escándalo de Ábalos sigue creciendo como una bola de nieve. Porque no es solo lo de las señoritas de compañía. Según las últimas noticias, Koldo y Ábalos tenían un sistema bien montado. Enchufaban a mujeres en empresas públicas como Ineco o Traxatec, y no precisamente por sus currículums. Una de ellas, una expareja de Ábalos, cobraba un sueldo público sin pisar la oficina, y cuando el escándalo salió a la luz, el gobierno intentó limpiar el asunto despidiendo a una trabajadora de bajo rango, como si ella fuera la culpable. ¿Te das cuenta del patrón? Sánchez y los suyos siempre sacrifican al peón para salvar al rey, pero aquí ya no hay cortina de humo que valga. La Guardia Civil tiene pruebas, los medios están sacando titulares a diario, y hasta el Supremo ha pedido investigar a Ábalos. Esto no es un rumor, amigo, es un tsunami que se está llevando por delante lo poco que quedaba de credibilidad en este gobierno. Pero hablemos de Sánchez un momento, porque este hombre es el verdadero culpable de este desastre. Lleva años gobernando como si España fuera su cortijo privado, pactando con independentistas y radicales para seguir en la Moncloa aunque tenga que vender el país por trozos. La amnistía a los procesistas catalanes fue solo el aperitivo. Ahora tenemos a Montero pidiéndole a Puigdemont que vuelva como si fuera un héroe, y a Puente defendiendo lo indefendible en el Senado. ¿Y qué pasa con los españoles de a pie? Que estamos pagando la fiesta, con impuestos que no paran de subir, con una inflación que nos asfixia, con un desempleo juvenil que es la vergüenza de Europa. La sanidad está colapsada, las listas de espera son eternas, y la vivienda es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Y mientras, Sánchez sigue viajando por el mundo, posando con líderes europeos y prometiendo cosas que nunca cumple, como ese 2% del PIB en defensa que no sabe ni de dónde va a sacar. Y Puente, claro, es el perfecto soldado de Sánchez. Este hombre tiene un historial de perder los nervios que ya es legendario. En redes sociales bloquea a diestro y siniestro, insulta como si estuviera en un bar de mala muerte, y en el Parlamento se le va la lengua más veces de las que debería. Pero lo del Senado fue un nivel nuevo de ridículo. Intentar desviar la atención del escándalo de Ábalos hablando de trapos sucios del PP fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Porque, mira, Óscar, aquí no se trata de quien lo hizo peor en el pasado,
Se trata de que tu gobierno, el de Sánchez, está hasta el cuello en un caso de corrupción que mezcla sexo, dinero y poder, y no tenéis ni idea de cómo salir del lío. Beltrán lo dejó claro: los españoles no tienen por qué pagar esto. Y tiene toda la razón, porque cada euro que se fue en esas señoritas o en esos contratos podridos salió de nuestros bolsillos. Vamos a darle un poco más de caña a este gobierno, porque lo de Ábalos no es un caso aislado, es el ADN del PSOE de Sánchez. Mira el caso Koldo: millones en comisiones por mascarillas que no servían, adjudicaciones a dedo en plena pandemia, y un exministro que dice que no sabía nada mientras su mano derecha lo organizaba todo. Y ahora lo de las prostitutas brasileñas, los pisos Airbnb, los enchufes en empresas públicas. ¿Qué más falta por salir? Porque cada día que pasa, este gobierno se parece más a una película de mafiosos que a un ejecutivo serio. Y Sánchez, desde su trono en la Moncloa, sigue callado, dejando que Puente, Montero y compañía salgan a dar la cara y a hacer el ridículo. Es como si el capitán del Titanic estuviera bailando en la cubierta mientras el barco se hunde, y nosotros, los pasajeros, mirando cómo el agua nos llega al cuello. Y mientras Sánchez juega a ser estadista, España está en un estado lamentable. La inflación en 2025 sigue siendo un martillo que golpea a las familias. Y tú, que me estás escuchando, lo notas cada vez que llenas el carro de la compra o pagas la luz. El desempleo juvenil es un escándalo, con chavales que no encuentran trabajo decente y se van del país porque aquí no hay nada para ellos. La vivienda es un sueño imposible, y las facturas de la luz son un atraco legalizado que Sánchez promete arreglar pero nunca arregla. La sanidad pública está al borde del colapso, con médicos quemados y pacientes esperando meses para una cita. Y la educación, amigo, es otro desastre. Los chavales salen del instituto sin saber lo básico, y las universidades no preparan para el mundo real. ¿Y qué hace Sánchez? Pactar con Bildu, con Junts, con quien sea, cediendo lo que haga falta para seguir en el poder. Vamos a imaginarnos cómo sería España si este gobierno sigue así. Ábalos en el grupo mixto, pero con un sueldo público mientras las señoritas de su trama siguen cobrando de empresas estatales. Puente perdiendo los nervios cada vez que le preguntan algo incómodo, gritando en el Senado como un energúmeno. Montero saliendo en la tele a decir que Bildu es maravilloso y que Puigdemont merece un Nobel de la Paz. Y Sánchez, desde la Moncloa, sonriendo como si nada, viajando a Bruselas a prometer cosas que no puede cumplir y dejando el país en manos de una pandilla de corruptos e ineptos. Ese es el futuro que nos están vendiendo, amigo. Y Montero, Puente y Ábalos son solo los actores secundarios de una película que dirige Sánchez con mano de hierro y corazón de hielo. Pero volvamos al Senado un momento, porque lo de Puente fue un espectáculo que no tiene desperdicio. Cuando Beltrán le preguntó por las amantes de Ábalos, el ministro intentó hacerse el digno, diciendo que la pregunta era indecente y que el PP no tenía autoridad moral para hablar. ¿Sabes qué, Óscar? Indecente es que un gobierno que dice defender a los trabajadores esté metido hasta el cuello en un escándalo de sexo y corrupción. Indecente es que los españoles paguemos impuestos para que Ábalos y Koldo montaran su club privado mientras el país se moría en la pandemia. Y mientras Puente pataleaba, Beltrán seguía clavando el cuchillo. Empresas públicas como Ineco fueron el escondite para las amantes de Ábalos. Y no hay desmentido que valga, porque las pruebas están ahí, en la agenda de Koldo, en los informes de la Guardia Civil, en las portadas de los periódicos. Y mientras este escándalo crece, Sánchez sigue en su mundo de fantasía. Porque, mira, este hombre tiene un talento único para desconectar de la realidad. Viaja por el mundo, se hace fotos con Biden o Macron, habla de cambio climático y seguridad europea, pero aquí en España no hay un plan serio para nada. La economía es un desastre, la deuda pública crece como la espuma, y la inflación nos está comiendo vivos. El desempleo no baja, y los jóvenes se enfrentan a un futuro donde tener una casa o una familia es pura utopía. La inmigración es un lío sin resolver, con Sánchez cediendo competencias a Cataluña por un puñado de votos de Junts. Y la corrupción, amigo, es el pan de cada día. Desde el caso Koldo hasta las señoritas de Ábalos, este gobierno es un pozo sin fondo de escándalos. Y Puente, claro, es el perfecto reflejo de este desastre.
Este hombre no sabe gestionar una crisis ni con un manual en la mano. En el Senado, en lugar de dar explicaciones, se puso a gritar y a señalar al PP como si eso borrara la mierda que tiene su propio partido debajo de la alfombra. Pero, Óscar, no cuela. Porque aquí no se trata de lo que hizo el PP hace 20 años. Se trata de que tú, Sánchez y Ábalos estáis metidos en un escándalo que huele a podrido y que nos afecta a todos. Y mientras Puente se desgañitaba, el país entero miraba la escena y pensaba, ¿en serio este es nuestro gobierno? Porque esto no es solo una metida de pata de un ministro, es la prueba de que el PSOE de Sánchez ha perdido cualquier rastro de dignidad. Vamos a ponernos serios un segundo, porque esto no es solo un chiste. Lo que pasó en el Senado con Puente es un síntoma de un gobierno que está en caída libre. Sánchez lleva años jugando con fuego, pactando con lo peor de la política española para mantenerse en el poder. Bildu, que Montero dice que es un ejemplo de reconversión, sigue sin condenar el terrorismo con claridad. Junts y ERC, que sueñan con romper España, tienen a Sánchez cogido por donde más duele. Y ahora Ábalos, con su trama de corrupción y sexo, es la guinda de un pastel que lleva tiempo oliendo mal. Y mientras, los españoles seguimos pagando la factura, con impuestos, con facturas, con un futuro que se nos escapa de las manos. Así que, tú, que me estás escuchando, ¿qué piensas? ¿Es Sánchez un genio del malabarismo político o un desastre con corbata? ¿Tiene Puente cara para seguir en el gobierno después de este ridículo? Porque esto no es solo un escándalo en el Senado, es el futuro de España en juego. Sánchez sigue en su mundo, dejando que Puente y Ábalos se hundan solos, pero el barco se está yendo a pique con todos nosotros dentro. Esto no acaba aquí, amigo, así que quédate conmigo, que vamos a seguir destapando este desastre. ¿Te apuntas?